Comenzó el otoño y las temperaturas comienzan a descender. Los días empiezan a ser más cortos. Las hojas de los árboles empiezan a mutar de color. Se tornan amarillentas. Luego se vuelven hacia color café, hasta que se secan, se desprenden de los árboles, cayendo finalmente al suelo con la ayuda inestimable del viento, que empieza a soplar más fuerte. Y en esta pintoresca época del año, empiezan nuevas enfermedades relacionadas con estos sucesos ambientales. En general, cuando empiezan a bajar las temperaturas, es prevalente la aparición, sobre todo de cuadros respiratorios, de infecciones respiratorias altas. La mayoría de estos cuadros, que son virales, aparecen sobre todo a partir de mayo, junio, y se hace más fuerte en épocas de mucho frío, ¿no? Lo que más vemos en la consulta clínica son infecciones respiratorias altas, resfríos, catarros, bronquitis, alguna faringitis, ¿no? Creo que eso es lo que nos llena los consultorios cuando empieza el frío. Esos cuadros por lo general son los más comunes y su gran mayoría van a evolucionar a que con un antiinflamatorio se curen. Todo cuadro que no cede en días hacia la mejoría con un simple antiinflamatorio o nebulización debe consultarse oportunamente. Uno ve en la práctica que muchos pacientes con infecciones respiratorias que son virales reciben tratamiento con antibióticos. Y la verdad que desde el punto de vista médico es muy poca en adultos, muy poca la cantidad de pacientes que necesitarían antibióticos. Usar antibióticos cuando no se necesita implica en general trastornos de intolerancia, muchas veces hay resistencia a futuras indicaciones antibióticas, por lo tanto la indicación sería consultar al médico, no automedicarse y fundamentalmente no usar antibióticos que no está indicado. Lo principal en la época otoñal es la prevención. Entonces ahí tenemos que recordar que lo principal es mantener ambientes ventilados, lavarse bien las manos o en su defecto usar el alcohol en gel y a la hora de quien está resfriado estornudar, intentar cubrirse no con la mano, sino si es posible con el codo para evitar diseminar esos gérmenes con la misma mano con la que se tapó. Así que para poder disfrutar de esta temporada y prepararnos bien para la época invernal, debemos aplicar el refuerzo de la vacuna contra la gripe y, si el médico lo considera necesario, contra la neumonía. Cambiar de inmediato la ropa húmeda en caso de haberse mojado y evitar los cambios rápidos de temperatura al utilizar ventiladores o aires acondicionados. Consulte a su médico ante cualquier síntoma de enfermedad o infección, evitando la automedicación. Bueno, y la principal prevención que tiene que ver con esta época y con la gripe, que es la enfermedad más frecuente en esta época, tiene que ver con la vacunación, tal cual lo decía el informe, y existe la vacunación, está disponible, hay vacunas, existen los grupos de riesgo que ustedes ya saben, que están predeterminados, que son los bebés de 0 a 2 años, que son las personas embarazadas, las puérperas, todo el personal que trabaja en salud, en fin, vamos a reforzar todos estos conceptos con Sergio en un ratito, porque son fundamentales. El momento de vacunarse es ahora, no cuando ya pasamos la primera gripe, porque ya ahí es tarde, porque ya la atravesamos. Quisimos invitar a un neumonólogo porque hay afecciones más graves y que, como bien decían los doctores recién, empiezan como en la vía superior y después terminan en la vía pulmonar y respiratoria. Está el doctor Ricardo Gómez Tejada, que como decíamos es neumonólogo, y le quiero preguntar, ¿el frío enferma? Bueno, la respuesta es, el frío no enferma. Perfecto. Esa es la primera respuesta. El frío favorece algunas condiciones por las que el aparato respiratorio se vuelve más vulnerable. Y quizá lo primero que haya que pensar es que tenemos un diseño adentro nuestro en el aparato respiratorio que está asombrosamente preparado para que no nos enfermemos, y no para que nos enfermemos. Claro. Si uno piensa en el árbol respiratorio, debería imaginar como un árbol con la copa dada vuelta hacia abajo, donde realmente el tronco y las ramas están invertidas, adentro mío, yo muestro la mano, sí. Y el resultado es que esa estructura de por sí favorece que haya flujos de aire que no lleven todo el contenido de lo que inhalamos a lo profundo del pulmón. Para tener una idea de la función que cumplen los pulmones sin que nos demos cuenta,
es como una cancha de 70 metros cuadrados, la superficie alvéolo capilar en donde se intercambian gases, es más o menos un poquito más chica que una cancha de squash, o una cancha de, entre una cancha de squash y una cancha de pádel. Wow. Ahí ocurre el intercambio gaseoso, es decir que el organismo le manda al pulmón cantidades del residuo del metabolismo, fundamentalmente el anhídrido carbónico, y se encarga de que el oxígeno del aire atmosférico entre a la sangre. Eso se hace en forma continua en cada momento de la vida, acoplado, por supuesto, a la función cardiovascular. Sin que nos demos cuenta, de Sin que manera nos demos natural. cuenta. Y aparte de todo eso que estamos diciendo, el pulmón tiene, o la vía respiratoria, tiene mecanismos de defensa en su estructura. Las superficies de los epitelios respiratorios tienen unas terminaciones que son como pelos, que se llaman cilias, que permanentemente baten la mucosidad en forma ascendente, al revés de cómo es el árbol, para que precisamente lo que inhalamos, si es particulado, que sean agentes agresivos, microorganismos, alguna partícula lesiva para el pulmón, se pegue como en un papel matamosca y quede retenido en ese lugar y pueda ser deglutido, que es mucho menos peligroso para la vía respiratoria. La gran pregunta, y nosotros hacemos mucha fuerza en este sentido, que es, el organismo tiene su propio proceso. Y la vida moderna hace que nosotros no querramos respetar ningún proceso. Y en general, si estos pulmones requieren de 2 o 3 días para liberar toda la mucosa que se fue acumulando por alguna infección o lo que fuere, nosotros queremos acelerarla. Y entonces empezamos a ingerir no solamente antibióticos no recomendados por un médico, sino también los famosos expectorantes, que se lo dan desde a bebés hasta adultos. ¿Qué podemos decir al respecto? En general, como se ha mencionado recién en el tape, no se debe medicar cualquier síntoma. Un síntoma aislado, sea porque el paciente tiene tos o tiene expectoración, no es el motivo para que uno le administre o el paciente la persona tenga que recibir un fármaco. Sí. Son los conjuntos de síntomas o los signos cuando se interactúa con el médico los que indican que hay necesidad de un medicamento. Claro, de ahí que la automedicación, la indicación de remedios caseros al aparecer algún trastorno no es favorable, no se debe dar por sí. Y hay que reconocer también, como se mencionó también recién, que no es lo mismo que un paciente tenga síntomas si es un paciente previamente sano que si es un paciente que tiene alguna condición previa. Y de esto vamos a hablar porque también hay otro grupo poblacional que es que desestima los síntomas, ¿no? Y de golpe tiene fiebre durante 10 días y es un adulto mayor y dice, y ahí me empiezo a preocupar, pero efectivamente no tengo un síntoma muy claro respecto a mis vías respiratorias y no sé que estoy cursando una neumonía que me puede terminar matando. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros debemos de saber, especialmente en este sentido? Bueno, primero habrá que tener en cuenta si el paciente tiene una enfermedad respiratoria previa o no la tiene. Sí. Las enfermedades prevalentes, o sea, las que impactan a un mayor número de población, son los que los neumonólogos llamamos enfermedades obstructivas, Sí. en las que el paciente al respirar de alguna manera retiene una cantidad de aire, atrapa aire dentro del tórax. Esas condiciones se repiten con muy diferente perfil, porque no es lo mismo en el asma, en el EPOC y también en las bronquiectasias, que es una enfermedad menos reconocida, Claro. pero que tiene también incidencia. Si el paciente tiene alguna de estas condiciones previas, no debe dejar pasar 10 días. Si tiene síntomas en el tórax, tos, expectoración, silbidos, falta de aire para una actividad habitual que no le ocasionaba antes esa sensación de falta de aire, fatigabilidad, no es lo mismo que si no tiene o si tiene un solo síntoma. Claro. Y en segundo término, si tiene síntomas generales como es fiebre, decaimiento, sensación de dolores en el cuerpo, abatimiento sumado al anterior, ya es obligatorio que consulte. Algunos síntomas en especial, como vos nos decías recién,
tal el caso de dolor en puntada de costado en este contexto, debe poner en alerta sobre la posibilidad de una enfermedad del pulmón profundo. Eso que decíamos que estamos preparados para no tener, pero que puede ocurrir. Que puede ocurrir y tenemos que estar atentos a que si ocurre, hacer la consulta en el momento adecuado y no tarde, ¿no? O sea que el dolor el famoso dolor en el pecho no siempre responde a lo cardíaco, sino que responde también a un problema pulmonar. A veces es localizado y a veces en un paciente que expectora de un color oscuro o herrumbroso, que tiene abundante flema, que tiene tos, que se siente mal y tiene fiebre, es un paciente que debe consultar al médico para tratar de descartar que no haya una neumonía. Una última pregunta antes de irme al tape, que tiene que ver también con esto, que es las alergias. Ahora todo se exaspera, ¿no? Aquellos que no éramos nunca alérgicos, de golpe empezamos a hacerlo. Yo lo digo en primera persona porque me empiezan a pasar cosas que antes no sucedían. ¿Esto responde a una realidad, a un medio ambiente que estamos viviendo más contaminante y esto nos está afectando? El tema de las alergias es un tema importante porque es un condicionante por lo menos en la mitad de los casos de lo que se llama asma bronquial. Claro. Y en general el asma, como las alergias, son enfermedades de sistema. ¿Qué quiere decir? Que no es del pulmón solo. Puede involucrar al pulmón, puede involucrar a la piel y puede involucrar también a los senos paranasales, que no nos olvidemos que cumplen con la nariz la función de humidificar el aire que respiramos y calentarlo a una temperatura que sea apta para que podamos respirar, como decíamos antes. En esas condiciones, precisamente, hay pacientes que pueden tener la atopía, así se llama médicamente, o condición de alergia, y están como más propensos a sufrir asma o condición de silbidos por exposición al frío, por ejemplo. Que también debe tratarse, y debe de asistir a un médico justamente para hacer el diagnóstico. Pero hay que decir también, porque las cosas no son una verdad absoluta, que las personas que tienen alergias o que tienen asma tampoco tienen indicación de dejar de hacer ejercicio. Perfecto. Eso es importante saberlo, fundamental. porque si el asma se controla o está en un estado de equilibrio, la persona puede hacer el mismo ejercicio que alguien que no puede tener asma. Y eso es una sorpresa para mucha gente que cree que los chicos, sobre todo los más pequeños o los adolescentes con asma, deben restringir la actividad física. Bueno, y de esto se trata, intentar canalizar tus dudas, tus angustias, tus preocupaciones que están vinculadas al tema de la salud, el tema del día. En este caso hoy hablamos de la salud y el otoño, cómo nos afecta el cambio de clima, aquellas personas que tienen una afección previa, como por ejemplo el doctor mencionaba, y que puede ser un agravante y que requiere de una consulta inmediata para evitar un cuadro más complicado. Vamos a la primera pregunta de Margarita, que dice: mi marido tiene bronquitis, ¿tiene que hacer reposo? Bueno, por definición, si la persona está con síntomas de bronquitis, como habíamos mencionado recién, con tos, con expectoración, si tiene fiebre, es conveniente que haga reposo durante un lapso breve hasta ver la evolución. Si los síntomas perduraran o fueran más importantes, cambian de carácter o de frecuencia, son más intensos, hay que hacer la consulta aparte del reposo. Fenómeno. Alejandro de Adrogué dice: el año pasado tuvo una neumonía, le dijeron que tuvo fibrosis pulmonar, quiere saber de qué se trata. Bueno, ahí hay dos referencias de dos entidades que son, vamos a decir, diferentes, ¿no? Claro. La neumonía es lo que un poco estábamos hablando antes. La fibrosis es una situación distinta, que es una respuesta del pulmón a la agresión de cualquier tipo. Los médicos llamamos a eso injuria pulmonar, y tiene diferentes entidades, diferentes causas, son elementos más complejos. Habría que estudiar eso, evaluarlo y hacer los estudios de la especialidad que correspondan. No es lo mismo. No es lo mismo y él se tiene que informar al respecto, es importante que lo haga. Seguramente, sí. Bueno, Carmen de Boulogne dice que ¿qué se considera un resfrío mal curado? ¿Cuáles son las consecuencias? Esto también es muy habitual porque nos pasa. Uy, che, curate bien porque después el rebote es peor, ¿viste? Sí. En general la gente y muchas veces los médicos le dicen a los pacientes: lo que a usted le pasa es un resfrío mal curado. Bueno,
en realidad lo que suele ocurrir en estos casos es que hay fenómenos de congestión nasal, en general hay inflamación de la vía respiratoria alta, y en ese caso hay que pensar si no existe algún factor local, que pueden ser en los senos paranasales, que puede ser también a nivel de la nariz, que esté condicionando ese estado. Hay que investigarlo y precisamente darle una respuesta. El resfrío mal curado es una cosa un poco inespecífica. Claro. Hay que estudiarlo. Bueno, y acá una pregunta para Sergio, porque esto está vinculada directamente a los chicos, que se utiliza habitualmente, es el tema de las nebulizaciones. Isabel de Casanova dice, las nebulizaciones son buenas cuando es conveniente realizarlas. Y acá hay varias cosas con respecto a las nebulizaciones, ¿no? La medicación, claro. ¿no? ¿Qué tipo de nebulizador? Es conveniente realizarlas cuando están indicadas por el médico, no es que uno tiene que hacerle siempre. Si es un chico que está lleno de mocos, con la nariz muy tapada, muchas veces el vapor de ducha o las nebulizaciones con solución fisiológica son una muy buena alternativa. Ojo, no dije vapor en la olla, dije vapor de ducha, vapor en la olla totalmente contraindicado porque es muy peligroso. Ahora, si hay que darle algún tipo de medicación, como algún broncodilatador, si tenemos la posibilidad de hacerlo con aerosol y aerocámara, mejor. Y si no, con el nebulizador se puede, pero no con el ultrasónico, con el nebulizador común. Pregunta, vos hacías referencia a la nebulización sin medicación. En la nebulización sin medicación, muchas veces no puede ser compleja porque puede levantar toda una cantidad de ácaros y microbios y cosas que están en el propio nebulizador, y entonces decir, bueno, el beneficio y el costo, digamos, ¿cómo evaluar? Por eso el tema del PAF. El nebulizador hay que mantenerlo limpio, hay que esterilizarlo lo más que se pueda. Lo que no está muy bueno es el tema del vaporizador, que ahí sí el vaporizador puede juntar algunos ácaros, algunos honguitos que después se dispersan en el ambiente. Yo prefiero la nebulización o el vapor de ducha. El caso de que necesite tomar una medicación, el bebé, digamos, siempre es preferible hoy la aerocámara. El PAF y la aerocámara es mucho más seguro, recibe menos medicación, mucho más efectiva y en forma muchísimo más directa. Y otro de los temas que tiene que ver con la aerocámara, que también siempre va de la mano, es el costo de la aerocámara. A vos te diagnostican, por ejemplo, un chico que tiene broncoespasmos, te dice, le tenés que dar tal medicación con aerocámara, y vos te quedás mirando y dice, pero sale una fortuna. ¿Existen en los hospitales públicos, en los centros de salud, una aerocámara que te la entregan, que es igualmente efectiva? Porque esto lo hemos hablado el año pasado y me parece importante aclararlo, porque si no caemos en, bueno, tengo el nebulizador, me lo prestó una amiga, mejor se lo hago con el nebulizador. Como en todo, hay aerocámaras que tienen una válvula, dos válvulas. Claro. Hay algunas que no tienen ninguna válvula y son como cámaras espaciadoras, también sirven y son igualmente efectivas. Bueno, doctor, Alba de Ciudadela dice que el año pasado hizo 16 neumonías en 2 meses. El doctor le dijo que fue porque tuvo broncoespasmos de chica. Si tiene bajas defensas puede vacunarse, tiene miedo ahora que estamos en otoño. Bueno, un combo de susto, ¿no? Creo que hay ahí algunos problemas de definición, ¿no? 16 neumonías en 2 meses es algo como que tiene 8 neumonías por mes o 2 neumonías por semana. Creo que lo que debe haber ocurrido ahí es que debe haber habido un proceso neumónico no resuelto y que ese proceso a veces puede cambiar, puede extenderse, puede complicar a más partes del pulmón, y seguramente se trata de una neumonía que no está bien tratada. Doctor, y en este caso, ¿es aún más importante la vacunación y aún más importante por ahí la vacunación contra la neumonía? Esto era uno de los temas que hablaba el informe. Las vacunaciones son importantísimas para prevenir que no ocurran estas cosas, pero hay que decir también que para que el paciente se vacune tiene que estar en un buen estado previo. Perfecto. No cualquier persona, y menos en medio de un estado febril, de un estado de compromiso del estado general, se debe vacunar. Hay que tener en cuenta también ese otro punto de referencia. Una persona que está cursando una enfermedad aguda no debería vacunarse excepcionalmente. Pero si no la está cursando, es el momento ahora. Es el momento oportuno hacerlo. ¿Cómo se llama la señora? Alba. Alba, tendría que darse la antigripal y tendrías que darte también, Alba, la vacuna contra el neumococo. Así que